Chicos, muy buenos días a todos, buenos días. Hoy vamos a comenzar a estudiar el tema cambio de fase. Ustedes, con la lectura de ayer, pudieron reconocer cuáles son los conceptos más importantes cuando abordamos este tema. Sabemos que la materia se presenta en diferentes estados de agregación. Para no hacer un análisis tan profundo, vamos a trabajar con los estados sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Ustedes saben que la materia puede estar en cualquiera de esos tres estados y que también puede convertirse de un estado a otro, ¿ok? Por ejemplo, sabemos que la conversión del estado líquido al estado gaseoso se llama vaporización y de vuelta de gas a líquido se llama condensación. Sabemos que el cambio del estado líquido al estado sólido se conoce como solidificación y que el proceso contrario del estado sólido al estado líquido se conoce como fusión. Y por último, el cambiar un material del estado sólido al estado gaseoso directamente sin pasar por el líquido se conoce como sublimación. El cambio de vuelta se conoce como sublimación inversa. Bien, lo que vamos a estudiar en este tema son estos cambios de estado, pero vamos a cuantificarlos, ¿sí? Cada uno de estos cambios de estado requiere de una cierta cantidad de energía para efectuarse, ¿ok? Esta cantidad de calor que se requiere, esta cantidad de energía se conoce como calor latente. Entonces vamos a estudiar calor latente de fusión, calor latente de vaporización, calor latente de solidificación, calor latente de condensación. ¿Ok? Pero para abordar esto, lo primero que vamos a estudiar son las curvas de calentamiento. ¿Qué es una curva de calentamiento? Nosotros estudiamos al inicio de este parcial que cuando un objeto absorbe energía en forma de calor, una de las consecuencias es un cambio en su temperatura. ¿Ok? Entonces, con las curvas de calentamiento vamos a estudiar cómo se comporta la temperatura, cómo va cambiando la temperatura cuando un objeto absorbe calor. ¿Ok? Entonces, una manera de ver este cambio de la temperatura es por medio de una gráfica de temperatura contra tiempo, como observamos aquí en la imagen. ¿Ok? En el eje vertical vamos a tener la temperatura, en el eje horizontal vamos a tener el tiempo, o bien vamos a tener el calor agregado, el calor absorbido por la sustancia. Entonces aquí la definición nos dice que la gráfica de la temperatura de una sustancia en respuesta al calentamiento o bien a la absorción de calor se conoce como curva de calentamiento. En este ejemplo tenemos una sustancia desconocida y entonces lo que nosotros debemos reconocer en estas curvas es primero la temperatura inicial de la sustancia. Entonces observamos que la gráfica empieza en menos 40 grados Celsius. ¿Ok? Conforme pasa el tiempo, el objeto absorbe energía en forma de calor. Como consecuencia, la temperatura del objeto pues va en aumento, ¿no? Hasta llegar más o menos, parece como a menos 8 grados. Y observamos que durante un tiempo de entre los minutos 20 y 40, la temperatura se mantiene constante. ¿Ok? Algo importante está pasando en este tiempo. Más adelante vamos a ver qué es eso tan curioso que sucede. Después de que la temperatura se mantiene constante en estos 20 minutos, del minuto 20 al 40, nuevamente vuelve a incrementarse, subiendo desde menos 8 al parecer hasta 30 más o menos, 30 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, es la información que nos da una curva de calentamiento, ¿no? La temperatura inicial de la sustancia, la temperatura final de la sustancia, ¿no? En qué periodos de tiempo la temperatura se incrementó, en qué periodos de tiempo la temperatura permaneció constante. ¿Okay? Nos podría dar más información, por ejemplo, calcular el calor específico de una sustancia, pero no lo vamos a hacer. Nuestro análisis va a ser de tipo cualitativo. Nosotros dibujemos curvas de calentamiento o también cuando nosotros leamos
interpretemos una curva de calentamiento, debemos checar lo siguiente que ya mencionamos hace un rato. Primero, establecer para el eje vertical la temperatura, ¿no? Como lo tenemos en la gráfica anterior. Aquí fíjense, tenemos temperatura en el eje vertical. Después, establecer para el eje horizontal el tiempo o el calor absorbido, como bien lo tenemos acá, fíjense, tenemos el tiempo en minutos, que puede estar en horas, que puede estar en segundos, dependiendo de la cantidad de sustancia que se esté estudiando, ¿no? También podemos tener en lugar del tiempo la escala de temperatura, la escala de calor absorbido por la sustancia, ¿ok? Sin embargo, es más común usar el tiempo. Hay que indicar la temperatura inicial y final de la sustancia. Fíjense aquí la sustancia empieza en menos 40 y termina en 30. Y por último, indicar en el eje vertical los puntos de fusión y de ebullición, ¿no? Aquí no lo hemos hecho, sin embargo, pues observamos que aquí hay algo importante, ¿no? Entre menos 20 y 0 hay una recta horizontal que indica que la temperatura se mantiene constante. ¿Qué sucede en este tiempo en el que la temperatura se mantiene constante? Pues tiene que ver con los puntos de fusión y de ebullición del material. Muy bien, avanzamos entonces, chicos. Vamos a trabajar con algunos ejemplitos para que se entienda bien en qué consisten estas curvas de calentamiento. ¿Okay? El primer ejemplo tiene que ver con el alcohol, ¿no? El alcohol que originalmente se encuentra en menos 10 grados Celsius y que va a llegar a 78.3 grados Celsius, esto debido al calor que va a absorber, ¿no? Entonces, avancemos. Vamos a apoyarnos de un simulador para que sea un poco más sencilla la explicación, para que se pueda entender más fácil cómo construir una curva de calentamiento. Pues bien, chicos, tenemos aquí en este simulador un montaje experimental que consiste primero en un vaso de precipitados que contiene un material. Ese material puede ser escogido entre agua, alcohol y benceno. También tenemos nosotros un termómetro que va a medir la temperatura de la sustancia. Podemos escoger la cantidad de sustancia, por ejemplo, 100 gramos, 150 gramos o 200. Tenemos nosotros acá también para escoger la temperatura inicial de la sustancia. Tenemos menos 10 grados Celsius o bien 0 o 10 grados Celsius. Bien, entonces de lo que trata este simulador es de que agreguemos calor, agreguemos energía en forma de calor a la sustancia para estudiar cómo va cambiando su temperatura, ¿sí? Entonces nosotros contamos con una estufa eléctrica. Fíjense, esta estufa va a suministrar la energía en forma de calor al material, ¿sí? Aquí vamos a suponer que la energía de la estufa se va directamente al material, ¿no? No se pierde en el ambiente ni en el recipiente. Bien, nosotros podemos escoger de esta estufa la potencia, 250 watts, 500 watts y 1000 watts. ¿Ok? El watt es unidad de potencia, significa joule por segundo, es decir, 250 watts. Quiere decir que en un segundo esta máquina está suministrando 250 joules en forma de calor. 500 watts significa que en un segundo esta máquina está proporcionando al material 500 joules de energía en forma de calor, ¿no? Y aquí 1000 watts, pues similar, ¿no? En un segundo la máquina suministra 1000 joules en forma de calor. Pues bien, si recordamos un poquito la diapositiva anterior, vamos a construir la curva de calentamiento para el alcohol. Entonces aquí escogemos alcohol, ¿no? Que se encuentra inicialmente a menos 10 grados Celsius, aquí lo elegimos, y que va a llegar a 78.3, ¿ok? Bien, la temperatura final no la podemos elegir, la vamos a ir explorando conforme aumentemos, conforme la máquina proporcione calor al material. Bien, vamos a trabajar con una cantidad de sustancia pequeña, 100 gramos, para que sea fácil ver qué está pasando con el material. Como vimos, nos piden alcohol, temperatura inicial menos 10 grados Celsius. Vamos a escoger 250 watts para que sea más fácil entender los cambios de temperatura, ¿no? Si agregamos
Si ponemos 1000 watts, va a absorber mucho calor y va a ser difícil poder cuantificar los cambios de temperatura, ¿no? Muy bien, entonces vamos a poner 100 gramos de material, 250 watts de la potencia de la máquina, temperatura inicial menos 10 grados Celsius, ¿ok? En este botón encendemos la máquina. Aquí dice seleccione la sustancia, masa, temperatura inicial y potencia de la estufa. Pulse el botón de la estufa para iniciar. Entonces aquí voy a apretar. Entonces la máquina va a empezar a proporcionar calor al material. Y aquí en esta tablita yo puedo ir colectando los datos. Yo puedo ir checando qué pasa con la temperatura. Aunque lo voy a ver en el termómetro, aquí puedo registrar, ¿no? Para hacer un análisis posterior. Empecemos. Enciendo la máquina y aquí fíjense, le voy a dar anotar datos conforme pasa el tiempo. Empecé a tomar los datos muy rápidamente, voy a hacerlo más tranquilamente ahora y ahorita vamos a ver qué está pasando. Fíjense, la temperatura ya llegó a 55, 57, 58, ¿no? Voy a anotar otro dato, 75. Y fíjense qué es lo que sucede acá. El material empezó a hervir, empezó a evaporarse. Y entonces fíjense qué sucede con la temperatura. 78.3. ¿Ok? Seguimos agregando energía en forma de calor. El material se está evaporando, el material está experimentando un cambio de fase, mientras que la temperatura permanece constante. ¿Ok? Entonces, fíjense qué sucede. En el tiempo cero, es decir, en el momento inicial, la temperatura de la sustancia es menos 10 grados Celsius. Al encender la máquina, el tiempo corre, el material está absorbiendo calor y como consecuencia la temperatura de la sustancia comienza a elevarse. Menos 10, menos 4, menos 2.9, menos 1.7, menos 0.8, 1.1, 1.9. Entonces está creciendo la temperatura. ¿Ok? Al principio empecé a registrar datos muy cercanos para ver el comportamiento inicial, pero ya después fui espaciando más ese registro de datos, ¿no? Fíjense, la temperatura sigue creciendo, pero llega hasta un tope, hasta 78.3. Y como se dan cuenta, continúa en este momento la temperatura constante. Repito, en un valor de 78.3. ¿Sí? Y lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo, lo que estamos observando es que el alcohol está cambiando de fase. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos registrar en nuestra gráfica, en nuestra curva de calentamiento? Pues que del tiempo cero al tiempo más o menos 80.3, 89.7, la temperatura va en aumento. ¿Ok? Y después, cuando llega el minuto 89.7, perdón, segundo 89.7, la temperatura se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debe verse en nuestra curva de calentamiento. Pues bien, vamos a regresar a nuestras diapositivas, teniendo como, recordando esta experiencia. Con los datos que obtuvimos durante el experimento pasado, pues vamos a construir la curva que se nos pide. De tal manera que tenemos lo siguiente. Fíjense lo que comentábamos. Inicialmente la temperatura del alcohol es de menos 10 grados Celsius. Conforme pasa el tiempo, cuando la sustancia está absorbiendo energía en forma de calor, su temperatura aumenta, ¿no? Y aumenta de manera proporcional al calor recibido, hasta llegar a la temperatura de 78.3. Aquí no lo registré porque no se vería, sin embargo está un poquito abajo de 80, ¿no? Al llegar a esa temperatura, el material mantiene ese valor de temperatura constante. ¿Ok? Bien, entonces fíjense qué tenemos en esa gráfica.
Pues tenemos lo siguiente. Cuando nosotros observamos rectas inclinadas, están indicando que la temperatura cambia, ¿ok? Cuando la temperatura cambia, el estado físico, el estado de agregación de la sustancia, se mantiene constante, ¿ok? Entonces, fíjense, inicialmente tenemos alcohol en estado líquido, como observamos en la simulación. Al ir de menos 10 a 78.3, sigue siendo líquido, ¿ok? Pero cuando llega a 78.3, empieza la interconversión entre el alcohol líquido en alcohol en estado gaseoso, ¿sí? Comienza a experimentarse el cambio de fase, ¿ok? Y durante todo ese proceso, durante todo ese tiempo que dura el cambio de fase, la temperatura se va a mantener constante en 78.3, hasta que la última gota de alcohol líquido haya desaparecido. Hasta ese momento la temperatura va a ser constante en un valor de 78.3, ¿sí? Aquí fíjense, dice, al calentar sube la temperatura, ¿sí? Llegamos a 78.4, 78.3, entonces la temperatura es constante. ¿Por qué? Porque estamos experimentando un cambio de fase, o sea, más propiamente la sustancia está experimentando un cambio de fase, del estado líquido al estado gaseoso, ¿ok? Entonces tenemos aquí el cambio de fase conocido como vaporización o ebullición. Y la temperatura a la que el alcohol cambia de fase del estado líquido al estado gaseoso se le llama punto de ebullición. El punto de ebullición del alcohol pues es 78.3, como lo vimos en la gráfica. ¿Ok? Entonces, siempre chicos que nosotros observemos una curva de calentamiento, cuando tengamos rectas inclinadas, nos va a indicar que el estado de agregación no cambia, lo que está cambiando es la temperatura. Y cuando observemos rectas horizontales, significa que la temperatura se mantiene constante y lo que está pasando es un cambio de fase, ¿sí? Siempre que ustedes vean una recta horizontal en una curva de calentamiento, nos indica un cambio de fase. Pasemos al siguiente ejemplo. Vamos a construir la curva de calentamiento del agua desde menos 10 grados Celsius a 100 grados Celsius. Entonces, tenemos que la temperatura inicial es menos 10, temperatura final 100 grados Celsius, y los puntos de fusión y de ebullición los vamos a determinar de manera experimental, nuevamente con ayuda del simulador. Bien chicos, entonces esta vez trabajaremos con agua, inicialmente a una temperatura de menos 10 grados Celsius. Vamos a tomar como masa de sustancia nuevamente 100 gramos, ¿no? Y potencia de la estufa 250 watts. Algo que debemos observar es que el agua a menos 10 grados Celsius se encuentra en forma sólida, ¿sí? Aquí tenemos hielos, ¿no? Entonces, es bien importante identificar cuál es el estado de agregación a la temperatura inicial del material. Ok, pues entonces vamos a iniciar el experimento. Voy a tomar los datos rápidamente porque aquí el cambio es muy rápido. Fíjense chicos, la temperatura empezó a aumentar de menos 10, luego a menos 7.7, menos 6.7, menos 6, menos 5.3 y así hasta llegar a 0. Y si se dan cuenta, aquí la temperatura se está manteniendo constante. La temperatura no cambia, ¿sí? La temperatura se ha quedado fija en un valor de 0 grados Celsius. Observamos qué está pasando con el material. Tenemos aquí los hielos, pero también tenemos agua en estado líquido. ¿Esto qué significa? Que el hielo está convirtiéndose en líquido. Está ocurriendo un cambio de fase que se llama fusión de sólido a líquido, ¿sí? La temperatura a la cual ocurre esta fusión se conoce como punto de fusión y es 0 grados Celsius. Fíjense, ya se va a terminar el hielo, la temperatura sigue constante. ¿Y qué pasa cuando se acabe el último grado de hielo? Vamos a observar, pues la temperatura comienza a subir, fíjense, 2.3, 5.4, ya llegó a 10. Vamos a esperar a que vaya aumentando más. No voy a anotar
más datos porque mi tabla es limitada, pero observemos aquí cómo va aumentando la temperatura. Y estamos llegando a 30 y sigue aumentando la temperatura. Y fíjense, la temperatura aumenta, pero el agua sigue siendo líquido. ¿Ok? Lo que decíamos hace ratito, si la temperatura aumenta, el estado de agregación se mantiene constante. El estado de agregación no cambia. Ya estamos llegando aquí a 60 grados Celsius. El agua sigue estando en estado líquido y sigue incrementándose la temperatura. ¿Sí? Aquí fíjense, el tiempo sigue avanzando. Llegamos ahora hasta 80 más o menos, 80.1 en 276.2 segundos. Y sigue avanzando, 90, llegó ya a 95, 94.8, va a llegar a 98, 99. Y fíjense ahora, la temperatura ahora se mantiene constante en un valor de 100 grados Celsius. Está avanzando el tiempo, pero la temperatura sigue constante. ¿Sí? Entonces me fijo qué está pasando con la sustancia. Está hirviendo, se está evaporando, está experimentando un cambio de fase del estado líquido al estado gaseoso. Este cambio de fase se conoce como ebullición o bien vaporización. Entonces, esa temperatura es el punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius. ¿Sí? Y observamos entonces que la temperatura sigue manteniéndose constante. El material se está evaporando. Fíjense aquí cuánto tenía originalmente y cuánto líquido va conteniendo después de que va pasando el tiempo, ¿no? Como se dan cuenta, el nivel de líquido va disminuyendo. Entonces es bien importante checar en nuestra tablita, ¿no? En qué momento la temperatura está aumentando, ¿no? Y qué pasa con el material, ¿no? El material mantiene su estado de agregación. Si es sólido, sigue siendo sólido, si es líquido, sigue siendo líquido. Y cuando la temperatura es constante, pues lo que está pasando es un cambio de fase, ¿ok? Y este cambio de fase va a continuar hasta que la última gota de agua líquida se haya evaporado. Muy bien, ya no tiene caso seguir, vamos a terminar hasta acá este experimento, pero la temperatura va a seguir constante, repito, hasta que la última gota de agua líquida se haya evaporado. Regresamos entonces a la presentación. Regresando a nuestra presentación, observamos aquí nos piden el punto de fusión del agua y el punto de ebullición, ¿no? Gracias al experimento, pues podemos contestar que el punto de fusión ocurre a 0 grados Celsius, mientras el punto de ebullición ocurre a 100 grados Celsius, que son las partes en donde la gráfica se mantiene constante. Bien, con la información recabada durante el experimento podemos entonces construir la curva de calentamiento correspondiente al agua de menos 10 grados Celsius a 100 grados Celsius. Pues bien, fíjense, aquí tenemos esta primer parte de la gráfica. Aquí dice menos 20, pero puede ser fácilmente menos 10, en donde tenemos una recta inclinada. Recordando, esta recta inclinada significa que la temperatura aumenta de manera proporcional al tiempo o al calor agregado, absorbido. Bien, entonces fíjense, inicialmente tenemos hielo en estado sólido, se calienta el material, absorbe absorbe energía en forma de calor, como consecuencia aumenta la temperatura, pero sigue siendo hielo, no cambia el estado de agregación. Cuando llega a 0 grados Celsius, la temperatura se mantiene constante, ¿ok? El hielo se convierte en agua. Entonces, esto pasa porque el material está experimentando un cambio de fase conocido como fusión. ¿Ok? Entonces, 0 grados Celsius corresponde al punto de fusión, el punto o la temperatura a la que ocurre el cambio de fase de sólido a líquido. Una vez que todo el hielo se ha derretido, se ha convertido en estado líquido, fíjense, el material
sigue absorbiendo calor, sigue transcurriendo el tiempo y lo que hace el material es aumentar su temperatura, ¿ok? Como observamos hace ratito en el experimento, hasta llegar a un valor de 100 grados Celsius. En ese momento también la temperatura se mantuvo constante, ¿ok? Se mantuvo constante porque el material experimentó un cambio de fase. Aquí está, esta vez conocido como ebullición, ¿sí? El material cambió del estado líquido al estado gaseoso. Una vez que todo el agua líquida se haya evaporado, si nosotros colectamos el vapor que se produjo y le seguimos agregando calor, lo que va a pasar es que ese vapor va a aumentar su temperatura, ¿ok? Aquí está aumentando de 100 grados Celsius hasta 120, ¿sí? Bien, lo que quiero que consideren importante en esta gráfica es la identificación de las partes en las que tenemos rectas inclinadas, como acá y como acá, ¿sí? En esas partes en las que tenemos rectas inclinadas, el estado de agregación no cambia, ¿sí? Lo que se está aumentando es la temperatura, pero el estado de agregación se mantiene constante, ¿sí? Aquí tenemos de menos 20 a 0, hielo. Aquí tenemos de 0 a 100 grados Celsius, agua líquida. Y arriba de 100 tenemos vapor de agua, ¿sí? Otra cosa, en las partes en que tengamos rectas horizontales, la temperatura se mantiene constante y está ocurriendo un cambio de fase, ¿ok? El cambio de fase que ocurre a la temperatura más baja es la fusión. El cambio de fase que ocurre a la temperatura más alta es la ebullición o vaporización, ¿ok? Eso es lo más importante para estas gráficas, según lo que nosotros vamos a estudiar en este parcial. Muy bien. Si hay dudas, después en casita pueden volver a revisar el video. De todas formas, cuando regrese a darles clases, podemos resolver las dudas que se hayan generado. Pero espero que hayan sido pocas. Bien, como el agua es un material muy, muy importante para la Tierra, para la vida, nos vamos a concentrar en su estudio. ¿Ok? Entonces, resumiendo la información que habíamos recabado anteriormente, pues tenemos 5 regiones en la curva de calentamiento para el agua, ¿no? Abajo de cero tenemos que el agua se encuentra en forma de hielos, en forma sólida. En 0 grados Celsius la temperatura se mantiene constante, ocurre un cambio de fase de sólido a líquido que se llama fusión. Después, entre 0 y 100, el agua está en forma líquida, ¿ok? No cambia de fase, pero aumenta su temperatura. Y cuando llega a 100, hay un cambio de fase, la vaporización, ¿sí? El agua líquida se está evaporando. Y una vez que todo el agua líquida se ha evaporado, si colectamos este vapor de agua y le seguimos agregando calor, su temperatura va a seguir aumentando. Muy bien. Entonces los ejemplos que vamos a trabajar tienen que ver con esta gráfica. Quizás sea bueno que le tomen una foto o si ya la entendieron perfectamente, pues no es necesario. ¿Okay? Unos 5 segundos para que puedan tomar esta foto o hacer captura de pantalla a el video o si gustan ver nuevamente el video. Muy bien, avancemos con el primer ejemplo en el que vamos a construir curvas de calentamiento más sencillas, ¿no? Enfocándonos en el agua. Nos dice, dibuja la curva de calentamiento para un cubo de hielo que comienza su temperatura en 0 grados Celsius y se calienta hasta 34 grados Celsius. Muy bien, entonces fíjense, como estamos hablando del agua, recuerden que en el eje vertical ponemos temperatura en grados Celsius, en el eje horizontal ponemos tiempo en segundos o en minutos.
vamos a ubicar los puntos de fusión y ebullición del agua. Recuerden que el punto de fusión del agua es 0 grados Celsius, el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Así los ubicamos, ¿ok? Bien, hay que reconocer que inicialmente tenemos hielo, ¿ok? Es bien importante identificar cuál es el estado de agregación inicial del material. En este caso es hielo, que se encuentra también a una temperatura de 0 grados Celsius. También es importante reconocer cuál es esa temperatura inicial, ¿ok? Y se va a calentar hasta llegar a 34 grados Celsius, ¿no? Hay que recordar en 34 grados Celsius el agua en qué forma, en qué estado de agregación se encuentra, ¿ok? Pues díganme, ¿es correcta esta gráfica? Vayan pensándolo, chequen, vayan contestando en su libreta si consideran que esta gráfica es correcta o no, ¿no? Fíjense, tenemos una recta inclinada que va desde 0 grados Celsius hasta 34 grados Celsius, ¿no? Ustedes, como les decía, reflexionen, pregúntense, contesten para sí mismos si es correcta esta gráfica. Vamos a pasar a la segunda opción. ¿Esta gráfica es correcta? Aquí fíjense, tenemos dos partes. En la primera tenemos una recta horizontal y en la segunda parte tenemos una recta inclinada, ¿no? Y si recordamos el enunciado del ejercicio, tenemos inicialmente hielo, ¿ok? Que va a llegar hasta 34 grados Celsius. Si ustedes recuerdan, en 34 grados Celsius el agua ya se encuentra en forma líquida, ¿ok? Entonces debe haber un cambio de fase, ¿no? Y efectivamente, el hielo debe cambiar de fase, debe convertirse del estado sólido al estado líquido. Y esto solamente ocurre a 0 grados Celsius. Entonces, esta recta horizontal indica primero el cambio de fase del estado sólido al líquido. Y una vez que el agua está en estado líquido, ahora sí, puede aumentar su temperatura hasta 34 grados Celsius. Entonces, esta es la gráfica correcta, ¿sí? A ver, regreso a la anterior. Esta no puede ser porque no está indicando el cambio de fase del hielo en forma sólida al estado líquido. Me detengo un segundo aquí para que ustedes puedan tomar sus apuntes. Avanzamos al ejemplo número 2. Dibuja la curva de calentamiento para 400 gramos de agua con una temperatura inicial de 25 grados Celsius que se calienta hasta 144 grados Celsius. Otra vez, hay que dibujar el punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius, el punto de fusión del agua, 0 grados Celsius, y hay que anotar también las temperaturas inicial y final de las sustancias. Inicial, 25 grados Celsius, final, 144 grados Celsius. Y obviamente hay que colocarlos en orden, ¿no? Tomando como referencia 100 grados Celsius y 0 grados Celsius, que son los puntos de ebullición y de fusión respectivamente. Ok, bien. Entonces, identifiquemos. La temperatura inicial es de 25 grados Celsius. Ustedes pregúntense, a 25 grados Celsius, ¿el agua cómo se encuentra? ¿En forma de hielo, sólido, en estado líquido o en vapor? Y finalmente llega hasta 144 grados Celsius. ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿En forma sólida, líquida o gaseosa? ¿Ok? Entonces, consideren eso para hacer la gráfica correcta, hacer la curva de calentamiento correcta. Díganme, ¿es correcta esta gráfica? Piénsenlo, fíjense. Aquí hay una recta horizontal en 25 grados Celsius. Hay una recta inclinada de 25 directamente a 144 grados Celsius, ¿no? Ustedes seguramente ya están pensando que hay algo raro en esta gráfica, ¿no? Piensen. Chequen, a 25 grados Celsius hay un cambio de fase. Recuerden que una recta horizontal indica cambio de fase. A 25 grados Celsius hay cambio de fase. Y en la segunda parte vamos de 25 grados Celsius a 144. ¿Se puede pasar directamente? Recuerden que una recta inclinada indica que la temperatura aumenta
Sin embargo, el estado de agregación no. Entonces, aquí no hay cambio de estado de agregación. ¿Es correcta esta gráfica? La siguiente opción, ¿es correcta esta? Desde 25 grados Celsius llegamos hasta 144 grados Celsius, ¿no? Aquí dicen, no hay cambio de fase. En 25 grados Celsius el agua se encuentra en estado líquido y entonces se calienta hasta llegar a 144 grados Celsius manteniendo el estado líquido. ¿Es así? ¿Es correcto lo que dice esta gráfica? Y por último, esta será correcta. Fíjense, esta tiene tres partes. Inicialmente, la temperatura inicial es de 25 grados Celsius y llega hasta 100. ¿Ok? Aquí la temperatura aumenta, quiere decir que el estado se mantiene constante, el estado de agregación. En 25 grados Celsius, el agua está en forma líquida, va a llegar a 100 en estado líquido. Después tenemos aquí una recta horizontal que indica un cambio de fase. Si hay un cambio de fase en 100 grados Celsius, ¿cuál sería? Efectivamente, ¿no? Es una vaporización del estado líquido al estado gaseoso. Y una vez que todo el líquido se ha convertido en gas, ahora sí, puede elevar su temperatura tranquilamente hasta 144 grados Celsius. Entonces, esta es la gráfica correcta, la curva de calentamiento correcta para este planteamiento. Muy bien, tomen una foto ya para terminar. Fíjense, aquí se pregunta, es la gráfica que muestra la conversión de agua líquida a 0 grados Celsius en vapor de agua a 123 grados Celsius, ¿no? Entonces vayan pensando si alguna de esas opciones es la correcta, ¿no? Y también pregúntense por qué esta es correcta o no es correcta, ¿no? Vayan checando cada una de las partes, vayan checando qué indica una recta inclinada, qué indican estas rectas horizontales, están bien planteadas estas rectas horizontales, están bien planteadas estas rectas inclinadas. Por ejemplo, aquí, una recta inclinada indica que no hay cambio de fase. ¿Es así? No hay cambio de fase cuando el agua pasa de 0 grados Celsius a 123 grados Celsius. Vayan reflexionando. ¿Okay? Pues bien chicos, el tiempo de clase seguramente se está agotando. Hasta aquí vamos a terminar el tema. ¿Con qué nos debemos quedar en esta sesión? ¿Okay? Recordar que una curva de calentamiento nos indica cómo va respondiendo la temperatura de una sustancia cuando va absorbiendo calor, ¿no? Es bien importante que cuando nosotros dibujemos, construyamos o interpretemos estas curvas de calentamiento, situemos en el eje vertical la escala de temperatura, en el eje horizontal la escala del tiempo, situemos los puntos de fusión y de ebullición del material, también situemos los puntos o las temperaturas inicial y final del material, ¿no? Al interpretar nuestras curvas de calentamiento hay que recordar que una recta inclinada está indicando que la sustancia está cambiando su temperatura, sin que cambie su estado físico, sin que cambie su estado de agregación. Y que una recta horizontal indica que el material no está cambiando su temperatura, pero sí está cambiando su estado de agregación. ¿Okay? Por ejemplo, aquí en 0 grados Celsius para el agua ocurre la fusión, que es el cambio del estado sólido al estado líquido. Aquí a 100 grados Celsius está ocurriendo la vaporización o ebullición, que es el cambio del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Para el agua son los dos puntos que vamos a considerar, 0 grados Celsius y 100 grados Celsius, punto de fusión y punto de ebullición respectivamente. Muy bien chicos, para la siguiente clase, por favor, tengan impresa la actividad número 11, porque vamos a trabajar con estas curvas de calentamiento. Vamos a construir las curvas de calentamiento en diferentes ejercicios. Si no tienen impresa la actividad, recuerden que la pueden trabajar de manera digital.
Chicos, pues me despido, un abrazo para todos, espero verlos muy pronto. Cuídense, hasta luego, sigan estudiando bastante.